Buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Y yo tenía muchas ganas de hablar de música clásica y hoy hacemos un segundo programa consecutivo de música clásica, ¿no? Y para ello está aquí con nosotros Francisco Lobo. Él es contrabajista, músico, profesor de conservatorio, tiene unos cuantos proyectos en los que participa y bueno, pues un placer, ¿no?, hablar con él. Paco, muchísimas gracias por venir al programa. A ustedes por invitarme. Francisco, tú eres de Puerto Real. Sí, nací en Puerto fuiste Real. al colegio de Puerto Real y durante la época escolar ya te diste cuenta que a ti la música te atraía, o fue más tarde cuando ya empezaste a... Bueno, no sé, fue más tarde. Desde la niñez siempre me gustaba la música, evidentemente, ¿no? Sí. Y siempre he tenido amistades que han tenido una vinculación directa con lo que ¿sí? claro, lo que es escuchar música habitualmente, pero lo que era consumidor de música como oyente, ¿no? Sí. Asistir a conciertos, todo eso siempre. ¿Pues tu familia, tus padres? No, ¿verdad? Mi padre, bueno, en mi casa siempre ha gustado mucho el flamenco. El flamenco. Bueno, ¿A ti te gusta el flamenco, Paco? A mí sí me encanta. A mí también, sí. Eso es sangre. Tú me has comentado antes que trabajaste, eres un músico de contrabajo, participas en una orquesta barroca, has estado en la Sinfónica de Sevilla, pero tú trabajaste en astillero. Eso es como... A ver, cuéntame un poco, ¿tú terminaste el bachiller o qué es lo que pasó? ¿Cómo entraste ahí? Bueno, yo entré con 18 años a trabajar en astilleros, estuve 19 años en astilleros. Y en esos 19 años yo primero hice formación profesional, ¿no? La maestría, digamos. Sí. Y entré en astillero a trabajar y... ¿Hiciste la maestría industrial aquella antigua? Claro, ¿no? Bueno, lo que era ¿La FP2. FP2. Estaba FP1 y FP2, que era Sí. la maestría. Y entonces, pues, ahí ya después de eso entré en astillero y me hice COU, porque yo tenía apetencias de otras cosas también, ¿no? Haber hecho historia o hecho filología inglesa o algo, entre otras cosas. Y música, claro, tenía. Entonces yo hice Sí. COU, aprobé la selectividad, es una cosa que quise hacer para tenerla hecha, digamos. Digo, bueno, ya después decido qué es lo que hago. Y después de eso pues, empecé en el conservatorio. Empecé mayor, ¿no? Yo era padre cuando empecé. Previamente no habías tocado ningún instrumento. Bajo eléctrico. El bajo eléctrico. ¿Tenía algún grupillo o algo, no? Sí, yo he tocado bajo eléctrico en muchos años, he tocado aquí como... ¿Rock and roll o blues o Jazz. pop? Jazz. Jazz. Tocado con Manolo Perfumo durante años. Manolo Perfumo, sí. No, durante hombre. años. Claro. Durante muchos años. Bueno, Manolo Perfumo y todos los músicos de aquí, Sí, de la sí, zona, ¿no? ¿Tú conociste a Chano Domínguez? Sí, Bueno, sí. Claro, yo con él no he tocado, pero... Sí, pero lo conocías. Sí, él es una generación anterior que yo, digamos, ¿no? Sí, es de lo que anterior. son músicos gaditanos. Somos músicos de Cádiz, Sí, sí. O sea que más o menos de siempre estás interesado en la música, ¿no, Paco? Sí, claro. Lo que pasa, bueno, pues lo estuve alternando los estudios. Al final, cuando hice selectividad, bueno, me tiré un par de años dedicándome a mi familia, que no me había dedicado, porque cuando entré a trabajar fui padre al año siguiente, con 19 años, y ya pues empecé a estudiar COU. Lo hice en 2 años, porque con el trabajo y la familia pues, era un poco difícil. Y aproveché la actividad y pues me llevé 2 años sin hacer nada, decidiendo qué hacer, y ya me metí en el conservatorio. Entonces, bueno, pues estudiaba en Cádiz y en Sevilla. Estudiabas en Iba Cádiz, astillero. Estuviste, me has comentado, trabajaba en Matagorda, en el vapor. Sí. No, Le decíamos el vapor de Matagorda. bueno, eso era el barco que traía a la gente para Cádiz. Perdón, el vapor era el barco, que es que hemos estado hablando de eso antes. En Matagorda, y al mismo tiempo estudiabas música, primero en Cádiz y después en Sevilla. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cádiz? En Cádiz estuve 6 años, pero durante esos 6 años yo hice ampliaciones con lo que era con el instrumento. Yo hacía todas las asignaturas hasta el grado profesional, hacía todas las asignaturas en Cádiz, pero el plan del 66 te permitía simultanear los estudios con otro conservatorio si no había esa especialidad. Como con trabajo aquí no había, pues yo recibía clases gratuitas del profesor del Conservatorio de Sevilla. Y iba tiempo antes, o bien daba la clase entre alumno y alumno. Si faltaba un alumno, pues yo seguía dando clases. Que llegaba un alumno, me sentaba, que terminaba y no había llegado el otro, pues tocaba.
10 minutos, pues 10 minutos. Nos faltaba 1 hora, pues 1 hora. Que no viene el siguiente, 2 horas, pues 2 horas. Y entonces combinaba el trabajo de Matagorda con la asistencia, por ejemplo, ¿A clase? A clase a Sevilla, ¿no? Sí, bueno. ¿Y cómo repartía el horario? Porque hay que trabajar de noche o... Bueno, eran periodos diferentes. Sí. Por ejemplo, cuando estaba aquí, hasta el grado profesional eran 4 días que iba al Conservatorio de Cádiz y uno de ellos, porque me coincidía en uno de ellos, pues iba a Sevilla. O sea, un quinto día, pues iba a Sevilla por las tardes. Entonces ya ahí no había hueco. Claro. Y entonces después, para hacer el superior, pues lo hice, ya era todo en Sevilla, la asignatura en el Conservatorio de Estuviste Cádiz. 2 años, ¿no? En lo de Sevilla. 2 años. 2 años. 4 días a la semana. 4 días a la semana. Pero ¿tenías tu coche o cómo lo hacías? ¿Cómo ibas? Sí, bueno, hasta el grado profesional iba en transporte público. En los últimos cursos, en quinto y sexto, ya me saqué el carnet e iba en el coche. Yo he gastado ya 3 coches. Sí. Horroroso. Yo me acuerdo que me sacaba, tenía un talonario de una entidad bancaria, tenía un talonario para gasolina, nada más, que eran cheques de gasolina en pesetas, 2.500 pesetas. Entonces, porque bueno, yo siempre procuraba ya dinero encima, pero y que haciendo tantos kilómetros, estando fuera, siempre tienes que ir con cobertura, ¿no? Por si te pasa cualquier cosa. No había móviles. No. Parece que es del Pleistoceno, pero eso hace poco. Así. Eso hace poco. Sí. Y entonces, bueno, pues utilizaba un talonario de gasolina por si acaso, no, como remanente, ¿no? Para poder echar gasolina. Yo le cambiaba el coche, el aceite del coche todos los meses. O sea, hacía 10.000 kilómetros todos los meses. Bueno, Paco, y después de todos esos estudios, conseguiste la plaza de profesor. Has sido profesor de música en diferentes sitios hasta que has llegado al Conservatorio de Cádiz, ¿no? Sí, fui 1 año en La Línea, otro año fui en Sevilla y desde entonces llevo 17 años en 17 años aquí de profesor en Cádiz. Profesor de Conservatorio de Cádiz. ¿Tuviste que hacer las oposiciones? Sí, hubo que pasarlas. Trabajando además, en ese momento. Claro, trabajando. Claro. En el momento que ya ganas la plaza, dejas astillero, me imagino, ¿no? Hombre, claro. A mí más, en las primeras oposiciones, por ejemplo, nunca me sucedió en el astillero, pero estuve a punto de perder la mano con una curvadora. Me cogí la punta del dedo meñique. Los compañeros astilleros lo saben. A los cuales les mando un saludo porque no los veo, pero me acuerdo de ellos, siempre. Que eso te hubiera fastidiado un poco la carrera musical. No, eso me hubiese dejado, o sea, me pulverizó la punta del dedo meñique, menos mal que fue la punta. Tenía guantes puestos siempre, pero si no, eso 1 centímetro más para atrás no tendría dedo. Era una curvadora hidráulica. Paco, ¿por qué el contrabajo? Pues porque había músicos, como te digo, yo en mis inicios como oyente, cuando escuchaba rock, los festivales de rock y demás, pero ya cuando me puse a escuchar más continuada y profundamente, a mí me gustaba el jazz, y dentro del jazz pues, había una serie de músicos que me encandilaban y los cuales eran contrabajistas. La sonoridad del contrabajo, el rol que tiene el contrabajo, o sea, eso va mucho con las personas. Hay mucho de psicología, o sea, sí, es verdad. Un contrabajista no suele ser muy así como querer lucirse, ¿no? Es como así un poquito por detrás. Sirve, ¿no? para ayudar a los demás, ¿no? Ayudar, sí, es verdad. Si lees el libro de Patrick Süskind, El contrabajo, ahí explica muy bien la psicología del contrabajista. Nos gusta vivir bien, ¿eh? Sí. No, y el sonido es por detrás, pero es... Los cimientos. Los cimientos. Los cimientos de la música. Sí. Y bueno, ahora, aparte de ser profesor de instituto, de conservatorio, está participando, porque los músicos de música clásica, pues en función un poco de las necesidades, os vais organizando, os vais agrupando de una o de otra manera. Tú me comentabas antes que estabas ahora mismo en 3 proyectos. 3 proyectos más o menos permanentes. Sí, bueno, claro, son proyectos existentes. Uno de ellos es el de música barroca, que ya algo... Ensemble Cotinusa. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a empezar, por ejemplo, el de barroca. Estás en ellos, son 9 músicos, pero en función de la... de la orquesta barroca. De la orquesta barroca, eso. Vale.
Ese es el último proyecto, ¿no? El último proyecto. Vamos, ese proyecto yo me siento muy orgulloso de participar o ayudar a que exista. Es un proyecto en el cual, bueno, pues participan, curiosamente, la inmensa mayoría de los alumnos, de los miembros de la orquesta. Muchos de ellos han sido alumnos míos en el conservatorio, no de contrabajo, sino a lo mejor de música de cámara, en otras asignaturas, ¿no? En literatura del instrumento. Entonces los conozco desde hace muchos años. Terminaron en el Conservatorio de Cádiz y se fueron a estudiar fuera, bien a Sevilla, bien a Londres, bien a Ámsterdam, bien a Bélgica. Cada uno tiró o bien para hacer los estudios superiores o bien para hacer máster, que eso está ahora necesariamente de moda, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ellos se encuentran aquí, han vuelto a su tierra, pero no lo que son las oportunidades no brillan por su ausencia o son más bien escasas, ¿no? Las posibilidades de desarrollar y de obtener un rédito al esfuerzo durante tantos años de estudio, no solamente y de fatiga, no solamente de ellos, sino de las familias también, ¿no? Claro. Porque, bueno, yo los he conocido y por en medio había una crisis económica que ya parece que no nos acordamos de ella, pero todavía hay secuelas y demás. Bueno, yo he visto circunstancias las que me acuerdo de... Yo llevo muchos años con esto de hacer o formar parte de un grupo, promover una iniciativa que sean de músicos de aquí, ¿no? Y me acuerdo que en un año, pues hablando con un chico que estaba en Ámsterdam, que fue alumno mío, como estos, con los que forman parte de la Orquesta Barroca, y total, le dije, mira, pues si viene, pues, a ver si nos vemos y tocamos juntos, en fin, sí. Y la respuesta del chaval fue que no tenía dinero en Navidades, era por Navidades, que no tenía dinero para venir a ver a su familia. Entonces, esas son muchas cosas que suceden y la gente no es consciente. La gente cuando te ve arriba en el escenario parece que tú eres Lola Flores, ¿me entiendes? Sí, pero detrás hay... Y que todo es éxito. Que Lola Flores también tuvo su vicisitud, vamos seguro. Claro. Pero que no es lo que se ve arriba. Por detrás hay muchísimo esfuerzo y mucha fatiga de muchas personas. No solamente de los perdón, no de los alumnos, sino de la familia. De la familia. Paco, la Orquesta Barroca, ya lo contó el otro día Jaime, habéis actuado en el convento de las Descalzas con una cola inmensa, porque hay público para la música, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que bueno, primero, lo que es la Orquesta Barroca es un proyecto, primero que es original, porque no existe aquí, entonces aquí hay otras iniciativas, pero al tú querer hacer una orquesta barroca, lo que tú estás intentando hacer es tocar la música de una determinada época y de una manera fidedigna a como se tocaba en aquella época. Entonces todo ello acarrea una serie de... Hay que rescatar... No solamente la música, sino cómo se tocaba esa música. De momento ya la afinación de los instrumentos es otra, claro. No es tan alta, es más baja. Las cuerdas pues tienen que ser de tripa, que es lo que había en aquella época. Los instrumentos hay que acondicionarlos a que suenen lo más parecido a como sonaba en aquella época. Y después la técnica es otra. Toda la cuestión interpretativa... Eso hay que rescatarlo y estudiarlo. Es otra. Hombre, claro, eso hay que estudiarlo. Hay que rescatar el patrimonio que tiene Cádiz. ¿Qué es? Que es más grande de lo que se cree. O sea, nosotros... Pido perdón, pues estoy catarrado. Estamos los dos igual. No, nosotros tenemos un proyecto para poder hacer un concierto, por ejemplo, de las óperas, de los autores que se tocaban en el teatro italiano en el siglo XVIII, sí, o en el teatro francés del siglo XVIII, que había, o sea, eso. Sí. Lo que es durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la importancia cultural que tenía Cádiz, pues, a lo mejor todo el mundo es consciente, yo creo que no. O sea, Cádiz era la punta, era la avanzadilla cultural en España en muchísimos aspectos. Muchas compañías que venían de Italia tenían que venir a Cádiz y el aplauso de Cádiz era el que le abría la puerta a Madrid. O sea, era una cosa previa. Y aquí han habido autores, pues el propio, una ópera de Verdi se estrenó aquí en Cádiz, en España. O sea, antes que en Madrid y en Barcelona. Y por ejemplo, Mercadante, un compositor italiano. Todos los compositores que se tocaban aquí en el siglo XVIII, la inmensa mayoría eran napolitanos, por la relación histórica de Nápoles y España, ¿no? Y entonces pues son muchos. Nápoles fue un centro cultural
y revolucionó lo que es la música y la ópera, ¿no? La revolución de la ópera italiana es uno de los focos principales. Y entonces aquí estaba lo más moderno de aquella época. Paco, incluso en el siglo XX, ¿no? Ya no digamos Falla, pero es que hay, aparte de Falla, tenemos un montón de... Bueno, por un lado, por ejemplo, a mí me parece interesante poder sacar, por ejemplo, hace, no sé si fue hace un par de años o 3 años, hurgando en la fachada de un colegio de la calle Arbolí, sí, vieron que había debajo una fachada y esa es la fachada del Teatro Italiano. No se sabía que estaba ahí detrás. Ajá. Entonces, el Teatro Italiano me resultaría maravilloso poder hacer un concierto, o allí o donde fuese, claro. O por ejemplo el Teatro Francés, donde estuvo en sus inicios, fue en el Aulario de la Bomba. Ahí fue donde se abrió el Teatro Francés. Después se cerró y se volvió a abrir cerca de la calle Hércules, donde estaba el Diario de Cádiz antes. Sí. Ahí estuvo el Teatro Francés como segunda sede. Entonces, aquello era increíble, o sea, un extranjero de Cádiz que vivía en el siglo XVIII, Cádiz era mucho comerciante, mucho noble, y un viajero que había, un extranjero que había, lo escribió, ¿no? Y dijo que el teatro francés de Cádiz era el mejor teatro francés del mundo fuera de Francia. Y el teatro italiano tenía 1.200 plazas, o sea, era un gran teatro. Extraordinario. Y entonces, bueno, pues eso es un valor. Y ahora, durante el siglo XIX, por ejemplo, en la época isabelina, lo que es todo, sí, primera mitad, parte de la segunda mitad del siglo XIX, en Cádiz se había una representación de ópera cada 3 días. Lo que es la regambre que tiene el canto en Cádiz. Extraordinario. Cádiz es una ciudad que canta. Sí. De Puerta Tierra hasta la Caleta. Es verdad. Aquí todo el mundo cantamos. Sí. Entonces, la raíz de eso está en la historia. O sea, los coros, la tradición, no solamente coral, que en el siglo XVIII ya hay tradición carnavalesca, ¿no? Pero la tradición coral que hay en esta tierra... 19 y en el 20 y en todo. Viene de ahí, forzosamente. Aquí Paco, había ópera a diestro y siniestro. Totalmente. ¿Y tú cómo ves ahora? Yo ahora es cuando me estoy metiendo en vosotros, ¿no? Los músicos. El otro día entrevisté a Jaime y veo que hay también ahora vidilla entre los músicos de música clásica, ¿no? Bueno, lo que hay, el panorama. Lo que hay son ganas de hacer cosas. Ganas de hacer cosas. Pero que hay músicos, vamos. Y necesidad, porque si tú no tocas, ¿qué es lo que eres? O sea, claro. Si tú pintas y no puedes pintar, claro. Eres pintor y no pintas, ¿qué es lo que haces? ¿No? Pero músicos hay, es lo que me refiero. Sí, sí, bueno, y además cada vez de mejor nivel. O sea, hoy día hay alumnos de Cádiz, por ejemplo, hay Pablo, creo que se llama Pablo Vico, un chico de Chiclana, hablamos de Cádiz como sí, provincia. por supuesto hablamos de... Ese chico gana un concurso de dirección en Alemania, de los más prestigiosos. Un alumno mío de contrabajo, gaditano, Rafael Baena, ese chaval ha conseguido una plaza en la orquesta de Constanz, en Alemania. O sea que, y el nivel... Músicos hay, el nivel... No, y los músicos, por ejemplo... ¿Cómo está el conservatorio, Paco? ¿Cómo ves tú la situación de la enseñanza musical en general y si quieres hablar de Cádiz? Bueno, las enseñanzas musicales en general están siempre sujetas al vaivén político, cosa que no es deseable, como todo el sistema educativo. Eso no es positivo. Eso en Alemania está por ejemplo, fuera de la política. Fuera de los vaivenes políticos, porque el derecho a una educación musical, por ejemplo, está recogido en su Constitución. Entonces tú no puedes cambiarlo. Claro. Eso es un error craso que aquí políticamente no se soluciona, ni se sabe cómo se va a solucionar, yo no lo veo. Pero bueno, esperemos que algún día haya un consenso y haya una ley educativa. O sea, han pasado, cada vez que llega un gobierno, cambia las siglas de la ley educativa. Y eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Paco, yo estuve un año en mi juventud en el conservatorio que estaba entonces en... Cayendo el Tinte. Exacto. Ahí había empecé. un viejo profesor que el pobre nos daban becas, intentaba yo, bueno, me aburrí un poco porque era todo muy académico, pero ahora ya el conservatorio no es aquello, ahí hay... No, hombre, claro. O sea, aquello era como si fuese un edificio románico, ¿no? Oscuro, sin ventanas, no salía a la luz. Hoy día el profesorado es diferente. Y hay alumnado. Los edificios son diferentes. Claro. Y alumnado también, pero
Pero bueno, dentro de lo que es el alumnado, bueno, primero hay posibilidades de estudiar música en Cádiz, que no es solamente el conservatorio. Está la Escuela Bravísimo, está hay en San Felipe Neri, en otra escuela, hay un montón de alumnos por ahí tocando, y está el conservatorio. Lo que es la época de la crisis, digamos, eso hizo un poco de mella. Sí, ¿no? El número de alumnos. Se notó, bajó. Sí. Claro. Yo me he encontrado con padres que no podían comprarle los métodos a sus hijos. Claro. Eso es muy doloroso. Y bueno, estamos hablando, claro, de una actividad formativa complementaria, no estamos hablando de la enseñanza arreglada, ¿no? Enseñanza especial. Pero bueno, eso es muy doloroso. El número de alumnos, pues en estos últimos años ha descendido un poco, pero bueno. Se mantiene más o menos constante, ¿no? El conservatorio tiene más de 700 alumnos. Fíjate. 770. El que yo conocí era nada, no había nada. No, son edificios grandes. Y bueno, las instalaciones del conservatorio son increíbles. Los medios que tiene el conservatorio son inigualables. Porque, claro. Son una inversión grande que se hizo, las aulas totalmente insonorizadas, en fin, aire acondicionado es lo que le falta. Para que sea un hotel de 5 estrellas, le falta. Y la enseñanza, bueno, pues el profesorado es un profesorado renovado, con gente joven, gente de muchos sitios, pues gente de Valencia, gente de, no sé, de León, de todos los lugares de España. Paco, me dicen que ya casi estamos terminando, vamos, que ya prácticamente hemos terminado, pero me gustaría que nos hablara. El otro día me comentabas tú esos conciertos que estáis dando en los palacios de Sevilla, en el Palacio de Salinas. Ese es otro proyecto que tú llevas también, ¿no? Sí, bueno, eso es un proyecto de más de 15 años, que digo, esto tenga ensemble un quinteto de cuerdas. Un quinteto de cuerdas. La vida son proyectos. Sí, además que nos coja. Yo creo que la vida son fascículos y los fascículos hay que rellenarlos, hay que completarlos y hay que encuadernarlo para el siguiente capítulo. Con sus proyectitos. Y tiene que ser muy bonito en la Casa Salina de noche con las velas, ¿no? Sí, es entrañable. Sí, con todo en oscuro, con velas y el público alrededor. Es un palacio, una casa maravillosa, preciosa. Preciosa. Yo a mí me gustaría incitar a los gaditanos a que estudien música. Que metan a sus hijos a estudiar música, porque eso no es solamente la música en sí, sino eso solamente trae felicidad, beneficios. Mentalmente, la necesidad de tener una constancia para poder progresar, el desarrollo mental, lo que es la cuestión matemática de medir el tiempo y demás, esos son parabienes para nuestros hijos. Y felicidad, ¿no? Invito, y posibilidades de trabajo. Y posibilidades de trabajo. Invito a los gaditanos que matriculen a sus hijos a estudiar música. Muy bien, Paco. Pues nada, pues ha sido un verdadero placer. Yo voy a seguir investigando de más músicos de música clásica. Me parece muy bien la iniciativa que tenemos en la bahía, y los voy a traer todos los que pueda, porque yo creo que Cádiz y la bahía de Cádiz está a la altura de su historia musical, ¿no? Una historia importantísima. Y vosotros sois los que estáis haciendo la historia de hoy, de la música, ¿no? Y entonces, pues nada, te voy a preguntar algo antes de irme. Paco, ¿tú solamente escuchas música clásica o sigues un poquito con tu jazz o tu flamenco? No, yo escucho a King Crimson, yo escucho a Manolo Caracol, yo escucho todo. La música es música, lo bueno es bueno. Lo bueno es bueno, no importa la música une. No separa. Paco, un placer haber estado contigo. Igualmente. Y a ustedes, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.